tus amigos. Mira, hablando del centralismo, vamos a verlo en pesos y centavos. Voy a hablar de Quintana Roo en específico. Por cada peso que Quintana Roo genera en impuestos federales que son enterados a la Secretaría de Hacienda, nos devuelven entre 19 y 21 centavos en presupuesto para el Estado. Y lo mismo se repite en otras entidades federativas. Entonces, efectivamente, entonces ahí hay una desigualdad. Y parte en términos del dinero, parte en términos, vuelvo al tema del modelo regional de noticias, se les ha olvidado a los divos de la opinocracia del centro del país que la naturaleza de la noticia es siempre local. Bueno, tampoco hay que despreciar la opinión, que hay opiniones muy lúcidas y muy atendibles desde el centro del país y desde el norte del país y desde Monterrey y desde Chihuahua. El asunto es que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que cultivar esa cultura de la opinión nacional. De equilibrar. Y de equilibrar las opiniones. Yo no digo que todos los que están en el centro son evidentemente centralistas en los medios, no, pero finalmente ahí están. Ahora, lo que tú hablas de los presupuestos es correcto. Es muy poco lo que se recibe, igual se ha quejado Nuevo León, el Estado de México, los países que de alguna manera tienen formas de entregar cuentas importantes al gobierno central en impuestos, en muchas cosas. Lo que reciben de regreso es muy poco, pero también tienen ingresos propios. Había una justificación, como la hubo en su momento, para los plurinominales. Los plurinominales tendrían que ser especialistas en diferentes materias, de tal suerte que pudieran orientar a los que representaban, pues a los de las tortillas, a los carniceros, a los diferentes, las diferentes ramas de oficios y de profesiones que hay en el país, pero que ganaban elecciones. Entonces detrás de ellos tenía que haber una gente preparada. Eso ya no se cumplió, fueron por el comprador. Bueno, en el caso del dinero, la inspiración de los plurinominales en la época de Reyes Heroles no es precisamente el que sean profesionales, sino era una compensación democrática a un Estado mexicano que no tenía oposición y que entonces tenía que compensar democráticamente a las llamadas minorías con los plurinominales. Era el tinte político, pero detrás había muchos profesionistas. Ahora son una casta de inútiles 200. Sí. Bueno, sí, pero era una grosería. Esa era la mirada política, la otra era la profesional. En cuanto a los impuestos, se supone que el centro administraba y para las entidades empobrecidas es que se destinaba parte de este presupuesto, ¿verdad? Por eso no alcanzaba, pero ahí está Oaxaca en las mismas condiciones, está Chiapas, está Guerrero, está incluso Morelos, Zacatecas, Tlaxcala. ¿Cuántas entidades, González Durán? Sí, muchas. A mí me llama la atención que estemos abordando un tema en el siglo XXI, un tema del siglo XIX, cuando se dio la lucha entre federalistas y centralistas, y entre conservadores y liberales, porque a mi juicio nuestro país... Ese problema no ha sido superado desde el siglo XIX. Ese es el problema. Seguimos discutiendo eso. En México nos encanta discutir, menos decidir, que ese es el asunto que tenemos que hacer. ¿Qué somos, centralistas?